Sé que hay gente que le cuesta muchísimo aprender Linux. Sin embargo, este es uno de los vídeos en el que muestro una forma súper fácil de aprender Linux. Y lo mejor de todo es que lo haces de una manera que hasta pareces hacker. Igualmente, antes de acabar os dejo por aquí el último vídeo y deciros que os podéis suscribir, que no os cuesta ni 2 segundos. Ahora sí, disfrutar con el vídeo. Vale, en el último vídeo habíamos quedado en este apartado, pero no había acabado de conseguir la contraseña para el nivel 17. Se me pasó totalmente. Entonces, para conseguir la contraseña para el nivel 17 haremos lo siguiente. Le vamos a dar control C y aquí vamos a crear un directorio temporal con este comando y nos vamos a dirigir a este directorio. Vale, copiamos la selección, hacemos cd dentro de este directorio, a ver si se me copia. Copiamos, pegamos y ya estamos dentro de este directorio temporal. Ahora dentro del directorio temporal lo que vamos a hacer primero es copiar esta clave de aquí y vamos a crear un fichero que se llame id/rca. Dentro vamos a pegar lo que acabamos de copiar, que es la clave privada. Damos control X, le decimos que sí y le cambiamos los permisos de esta manera: chmod 600 idrca. Ahora mismo sí que vamos a poder conectarnos a Bandit 17 de la siguiente manera: ssh-idrca por el puerto 2220 a bandit 17 bandit17@bandit.labs.overdewire.org. Le decimos que sí y ya estamos dentro. Y ahora, para poder ver la contraseña, hacemos un cat de etc bandit pass de bandit 17 y aquí tenemos la contraseña. Copiamos, salimos y nos conectamos como bandit 17 para comprobar que la contraseña es exactamente esa. Introducimos la contraseña, nos conecta a bandit 17, perfecto. Ahora por aquí en bandit 17 nos dice lo siguiente: hay dos ficheros en el directorio home, passwords.all y passwords.new. La contraseña para el siguiente nivel está en passwords.new y es la única línea que está cambiada entre passwords.all y passwords.new, ¿vale? Y aquí como nota nos dice, si al resolver este nivel y nos dice bye bye, que no nos preocupemos, que es parte del siguiente nivel. Vale, antes de nada vamos a ver lo que tiene este directorio y tenemos exactamente los dos archivos. Entonces, antes de nada voy a utilizar el comando geat, ¿vale? Para poder ver las primeras 5 líneas de los dos archivos. Y aquí tenemos passwords.new y passwords.all. No miramos nada en el sentido de que tanto la de passwords.new como passwords.all son idénticas. Entonces existe un comando muy especial llamado diff, ¿vale? Este comando, si hacemos un diff-help, nos comenta lo siguiente, ¿vale? Nos dice por aquí: este comando sirve para comparar los archivos línea por línea. Entonces, si nosotros hacemos un diff de passwords.all y passwords.new, nos debe demostrar la única línea que está cambiada. Entonces, si le damos enter, aquí nos muestra la línea de passwords.all y passwords.new, ¿vale? Esta sería la contraseña, ya que aquí nos dice que la contraseña está en este archivo de aquí. Entonces, copiamos la selección, le damos exit y nos intentamos conectar a bandit 18. Recordar que en bandit 18 nos decía que lo más probable es que nos saque. Entonces, introducimos bandit 18, ponemos la contraseña y nos conectamos, pero automáticamente nos está echando. Entonces, vamos a ir un momento a bandit 18, a ver qué nos dice. Y dice: la contraseña para el siguiente nivel está almacenado en un fichero README dentro del directorio home, ¿vale? Así que vamos a intentar conectarnos de esta forma. Existe un comando para pasar la contraseña directamente, que es ssh-pass. Con el parámetro "-p introducimos la contraseña que teníamos y le intentamos conectarnos por SSH, como estuvimos haciendo en todos los niveles. SSH bandit18@bandit.labs.overdewire.org, ¿vale? Por el puerto 2220. Y aquí lo que nos va a hacer va a ser lo mismo, ¿vale? Desconectarnos. Como dije antes, SSH, además de permitirnos conectarnos a máquinas virtuales o servicios, también nos permite introducir líneas de comandos. Entonces, si nosotros hacemos
esto de aquí e introducimos el comando Huamai, deberíamos de ver bandit18, que es lo que nos estaría devolviendo este comando. Si lo hacemos, como dije, nos muestra bandit18. Entonces, aquí en este nivel nos dice que está almacenado un fichero readme en el directorio home. Vamos a ver si es cierto haciendo un ls dentro del home directory. Hacemos un ls y vemos que tenemos ese fichero readme. Entonces lo único que debemos hacer es concat readme y aquí tendremos la contraseña para el siguiente nivel. Copiamos la selección y nos intentamos conectar como habíamos hecho al principio, ¿vale? Pero en este caso al nivel 19. Nivel 19, pegamos la contraseña y ya estamos dentro del nivel 19. Perfecto. Vale, ahora del nivel 19 para el nivel 20 nos dicen que para ganar acceso para el siguiente nivel tenemos un archivo, un ejecutable binario en el directorio home. También nos dice que lo ejecutemos sin ningún argumento para saber qué uso tiene. Y después nos dice que la contraseña para el siguiente nivel se puede encontrar en el sitio de siempre, en etc bandit pass. Vamos a hacer un ls-l para ver qué tenemos por aquí. Tenemos un archivo llamado bandit20-do. Entonces, vamos a ejecutarlo de la siguiente forma. Y nos dice que para utilizar este ejecutable tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Esto es, nosotros si hacemos ./bandit20-do y pasamos como argumento el comando que habíamos utilizado antes como Huamai, nos debe devolver exactamente bandit20. Entonces, una forma muy fácil para poder encontrar la contraseña que necesitamos, como nos dicen aquí en el sitio de siempre, al ser bandit20, podemos leer la contraseña del propio bandit20 en bandit pass. Entonces, si nosotros hacemos un cat de etc bandit pass de bandit20, nos muestra la contraseña. En otro caso, si nosotros queremos entrar dentro de una terminal, lo que podemos utilizar es, con este ejecutable, podemos conectarnos con el siguiente comando, bash-p, para indicar que el propietario sea bandit20. Y aquí tenemos bandit20. Si lo hiciéramos de otra forma, no utilizaríamos este parámetro -p, estaríamos como bandit19. Y aquí está el caso. Entonces, nosotros copiamos la contraseña que habíamos cogido antes, salimos de aquí, volvemos a salir y nos vamos a intentar conectar como bandit20. Nos conectamos como bandit20. Insertamos la contraseña y ya estamos dentro. Ahora del nivel 20 para el nivel 21 nos dice que hay otro archivo ejecutable dentro del directorio home y nos explica un poco de qué trata el archivo. Esto es, nos dice que el archivo se conecta por el localhost, por un puerto que le especifiquemos, por así decirlo, y que tendremos que pasarle como argumento la contraseña del nivel anterior, que en este caso es nivel 20, y que si es correcta la contraseña nos devolverá la contraseña del nivel 21. Vale, entonces antes de nada vamos a ver que el archivo esté por aquí, y sí, tenemos el archivo suconnect, así que vamos a hacerlo sin argumentos para ver qué nos dice antes de nada. Y nos dice un poco más de lo mismo, es decir, aquí nos está contando prácticamente lo que nos está diciendo en las instrucciones. Entonces nosotros para usar este archivo tenemos que utilizar el archivo junto con un puerto. Para ello necesitamos otra terminal y en esta terminal también debemos conectarnos a bandit20. Entonces vamos a hacer ssh bandit20 bandit.labs.overthewire.org por el puerto 2220. Introducimos la contraseña y ya estamos dentro. Como dicen las instrucciones, nosotros debemos de conectarnos de forma remota, por así decirlo, a la otra ventana y pasarle la contraseña de este actual nivel para que nos devuelvan la contraseña del nivel 21. Nosotros en vídeos anteriores habíamos explicado el comando nc, ¿vale? Que proviene de netcat. Como sabéis, este comando tiene ciertos parámetros y para este nivel sería necesario los siguientes: -lvn, ¿vale? La L es de listening para que se escuche lo que le vayamos a mandar, la V para que nos muestre lo que estamos haciendo y la N para no tener resolución de NS. Y además le vamos a añadir el puerto 8080, que es el que quiero que esté de nodo intermediario. Entonces,
Si nosotros ahora venimos a la siguiente terminal e introducimos el archivo que tenemos en el directorio y le pasamos el mismo puerto, vamos a tener una conexión con la otra ventana. Pero antes de nada tenemos que darle al Enter aquí. Ahora mismo esta ventana, por así decirlo, está en escucha y espera recibir algo a partir de la otra ventana. Entonces, si ahora mismo hacemos Enter, aquí a mi izquierda debería de poner algo como recibido. Así que vamos a darle Enter y nos pone que la conexión se ha recibido. Como nos indican las instrucciones, debemos de pasar como argumento la contraseña del nivel 20 para que nos devuelva la del nivel 21. Así que vamos a pegar la contraseña y exactamente nos devuelve la contraseña para el nivel 21. Salimos de aquí, nos intentamos conectar a Bandit 21 y a ver si funciona la contraseña. La pegamos y ya estamos dentro de Bandit 21. Vale, ahora del nivel 21 para el nivel 22 nos dice que un programa está corriendo automáticamente en intervalos regulares de cron, que es un programa que ejecuta el tiempo, por así decirlo. Mira en etc cron la configuración para que este comando esté en ejecución. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a este directorio y ver qué está pasando. Si nosotros quisiéramos hacer un ls y un l para ver qué hay aquí, no hay absolutamente nada. Entonces, nos vamos a dirigir a esta carpeta para ver qué ocurre. cron.d y ya estamos dentro. Hacemos un ls-l y tenemos todos estos archivos. Nosotros a simple vista el que nos puede interesar es el de Bandit 22, que es el siguiente nivel. Entonces, si nosotros hacemos un cat de cronjob Bandit 22, vemos esto. Vale, esta instrucción lo que está haciendo es ejecutar cada minuto este ejecutable. Nosotros no sabemos qué es este ejecutable, entonces vamos a hacer un cat de todo esto. Lo copiamos, lo pegamos. Vale, y tenemos este archivo que nos dice lo siguiente. Está añadiendo permisos a este archivo de aquí. Y por aquí abajo nos lee, bueno, la ruta de todas las contraseñas, pero utilizando Bandit 22, que es la que nos interesa, que está redireccionada a la ruta del archivo que le dio permisos aquí arriba. Entonces, si nosotros hacemos un cat de esto, ¿qué nos muestra? Vale, nos muestra la contraseña de Bandit 22. La copiamos, salimos y probamos a ver si funciona o no funciona. Inicio, Bandit 22, utilicemos la contraseña y ya estamos dentro de Bandit 22. Bueno, pues el vídeo llegó a su final. Pero como dije en el anterior, si queréis más vídeos como este, dejadle un fuerte like y suscribiros, que me ayudáis un montón. Así que nada, muchas gracias y un saludito.